Muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy, ¿en qué nos vamos a centrar? Hoy sobre todo vamos a estar encuadrados en los tres tipos de trades que yo aplico en mi sistema, ¿vale? ¿Esto qué implica o qué significa? Lo que más o menos, lo que digamos que más fundamental es en este tipo de cosas es, primero, o la primera idea fundamental es gestión de riesgo. Va muy ligado a lo que vamos a explicar ahora. Es decir, los tipos de trades que tenemos van muy ligados a esa gestión de riesgo que ya expliqué. De todas maneras, si necesitamos alguna explicación extra de la gestión de riesgo, porque sé que es un capítulo importante, lo haremos. De todas maneras, gestión de riesgo y las entradas van muy de la mano, por lo tanto hay que tenerlo muy claro, ambas cosas a la vez. Y de esa manera, dentro de los tres trades que tenemos o los tres tipos de trades que yo hago, también vamos a tener que diferenciar que dentro de cada tipo de trade también vamos a tener que cada trade va a ser muy diferente al siguiente, ¿vale? Por lo tanto, nunca vamos a tener dos trades iguales. Pero a pesar de ello, lo que sí nos va a permitir es que encuadrándolos de esta manera o encajonándolos de esta manera, nos va a permitir que cuando tengamos un tipo de trade ya sepamos por dónde tirar o qué gestión de riesgo le vamos a aplicar, porque evidentemente el riesgo que vamos a asumir va a ser diferente, el porcentaje de acierto va a ser diferente también y el ratio que yo vaya a buscar de beneficio también va a ser diferente. Por lo tanto, vamos a tener que ir mirando este tipo de cosas a la hora de que a largo plazo nos vaya a ser rentable. Vamos al gráfico para entenderlo un poquito mejor. Muy bien, ¿vale? Como veis, hemos dicho que hay tres tipos de trades, ¿vale? Por lo tanto, aquí un poco se ha dibujado la idea de cómo sería el trade para movimiento alcista o en el caso de que buscáramos movimientos alcistas. Lo mismo es para movimientos bajistas. ¿Cuál va a ser la principal base? Recordarlo, para nosotros hay algo muy básico en los trades. ¿El qué? Lo que yo he marcado aquí como línea azul. ¿Esto qué significa o qué implica? Eso es lo que para mí significaría la apertura de la sesión. ¿Cuál? La que sea, la que estéis operando. El que opere la sesión europea, pues será la apertura de la sesión europea. Me da igual si considera la apertura de Londres o si considera la apertura de Frankfurt en Alemania. Me da igual. La apertura de la sesión que él considere importante. Normalmente suele ser la que más volumen genere. En caso de Estados Unidos no hay problema. En caso de Europa generalmente suele ser la apertura de Londres. En la City de Londres es donde generalmente se suele dar más volumen y por tanto se suele utilizar la apertura europea como la sesión en Londres y no la alemana, ¿vale? A las 8, es decir, la apertura a las 8 de la mañana en el horario europeo, suelen abrir los alemanes y es cuando realmente también algo de volumen aumenta, pero aumenta más a las 9 y por eso yo considero personalmente a las 9, ¿vale? Que es apertura inglesa o la apertura británica o como queráis llamarla, ¿vale? Pero sobre todo, lo que os digo, en Inglaterra es la apertura que yo considero en la sesión europea. Americana no hay duda y la asiática tampoco hay duda, que es cuando ya ha cerrado la sesión americana, después de la hora de cierre de los mercados americanos, es cuando ya considero yo la apertura asiática, ¿vale? Por lo tanto, como veis, me da igual la apertura que consideréis, pero a partir de ahí es cuando yo generalmente, es cuando ya empiezo a tomarle un sentido al precio. ¿Cuál? Muy fácil. Nosotros siempre vamos a intentar, en la mayoría de los casos, respetar esa apertura. Y me voy a explicar con estos gráficos de aquí, muy simple. Recordar, para nosotros hay dos cosas muy importantes cuando vamos a operar. Uno, que es la presión del mercado del día, eso es lo que nosotros validamos con la apertura, y la segunda va a ser la presión que tengamos de los días anteriores, o lo que viene siendo la presión más favorable al movimiento del trade, lo que generalmente soléis considerar una tendencia, lo que normalmente solemos llamar tendencia. ¿Esto qué implica? Que para nosotros lo que va a ser ponderando el mercado al alza va a ser una tendencia alcista y cuando está ponderando a la baja va a ser una tendencia bajista, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué vamos a intentar buscar en este tipo de trades? Evidentemente, la mayor probabilidad se va a generar cuando en el primer tipo de trade, es decir, aquí es donde tenemos la mayor probabilidad de acierto, ¿vale? En este tipo de trades, el mayor porcentaje de acierto se genera en este. ¿Por qué? Porque aquí este tipo de trades estamos respetando dos cosas muy importantes. Uno, la presión de mercado que llevemos y dos, la presión de la sesión del día. ¿Vale? Por lo tanto, aquí va a surgir una pregunta, pero ¿qué pasa si resulta que la presión del mercado, la tendencia general del mercado, que es una tendencia general, pues la consideramos dentro de, por ejemplo, consideramos dentro de los gráficos de 4 horas, por ejemplo, una hora, me da igual, a partir de una hora ya lo podéis ver fácilmente, como por ejemplo aquí, si nosotros vemos el gráfico de una hora, si lo extrapolamos desde el 8 de abril hasta el día actual, vemos que hay más de un mes y vemos que
que claramente la tendencia es alcista. Por lo tanto, ¿cuál es la presión general del mercado? Alcista, estamos claramente comprados. ¿Esto qué implica? Que entonces viene la pregunta, vale, en este caso, perfecto porque lo has puesto muy bien, ¿no? Evidentemente tenemos una presión alcista por parte de lo que sería una tendencia alcista, lo que consideramos una tendencia alcista o una ponderación al alza del mercado, pero también tenemos una sesión alcista, que es lo que has marcado aquí. Por lo tanto, si las dos cosas son alcistas, evidentemente buscar trades alcistas es bastante fácil, ¿no? Es lo lógico. Estamos a favor de todo, de la presión del mercado y la presión del día. Esto es el trade más fácil, por eso lo llamamos trade respect o trade de respeto, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque, bueno, sería al revés, ¿no? Respect trade. Pero bueno, la idea es que entendáis un poco con el nombre lo que significa. Respeto, ¿qué significa? Que respetemos las dos cosas, que estemos respetando la presión del mercado general y la presión del día. Este tipo de trades es el que más probabilidad de acierto tiene, como decíamos. Por lo tanto, ¿dónde lo vamos a tomar? Generalmente cuando el mercado empieza, si consideramos que esto es sesión europea, por ejemplo, si empezamos en mercado americano o apertura americana, esto es lo que nosotros consideraríamos con sesión europea, y a partir de aquí es cuando el mercado abriría, ¿no? Vamos a suponer que empieza al alza como realmente se espera del mercado porque está en una presión del día, y empieza a ser un retroceso. Pues evidentemente todo movimiento que me respete la apertura es movimiento alcista. ¿Por qué? Porque vamos a seguir respetando lo que nosotros tenemos planteado de inicio, ¿vale? Recordar, para nosotros no solamente es cuestión de respetar apertura, sabéis que tenemos que respetar precios de compra, precios de venta, psicológicos. El que no sepa qué significa todo esto, que recurra a las tarjetitas que voy a ir dejando por allá arriba, ¿vale? Que ahí en la lista de reproducción os voy a ir dejando qué significa cada cosa, cada detalle, que lo que no entendéis de este sistema lo vais a tener en estas tarjetitas, ¿vale? Recordar que lo tengo todo muy bien separado, todo muy diseccionado para que entendáis mejor cada concepto de los que yo aplico aquí. ¿Esto qué implica? Pues como decíamos, ¿no? Tenemos que respetar ese tipo de precios, tanto precios de compra, precios de venta y psicológicos. Aquí en este caso, en el Trade Respect, generalmente tal cual está planteado aquí, que es buscar compras, que vamos a tener que respetar psicológicos sobre todo y precios de compra. Los precios de venta nos van a servir ¿para qué? Para targets, es decir, para objetivos. En el momento que yo entre aquí, por ejemplo, que yo haga un trade aquí, en esta zona de aquí, que yo haga un trade aquí, ¿qué me voy a esperar? ¿O hasta dónde voy a llegar? Pues evidentemente tengo dos targets, donde uno lo tendré un target aquí en esta zona y el otro target lo tendré aquí, ¿vale? Por ejemplo, ¿esto qué niveles de precios serían? Pues a lo mejor tenemos por aquí un precio de venta muy claro de los días anteriores. Tenemos un psicológico muy relevante, un nivel de precio que está respetando. Esos son los precios que nosotros vamos a respetar siempre. Por lo tanto, aquí este movimiento generalmente se suele dar en ese tipo de precios, ¿no? Precios de venta muy anteriores que los respetan muy bien porque son niveles importantes, o algún psicológico que haya en ese nivel y lo suelen utilizar para retroceder. Por lo tanto, esos son los niveles que nosotros vamos a ir respetando, ¿vale? El mismo tipo de trade tenemos aquí, la misma idea, filosofía igual, ¿vale? No es por el hecho de que tengamos aquí un máximo y por lo tanto tenemos una falta de volumen, no es por el que hay aquí un máximo, ¿vale? Esto es simplemente un precio de compra. Me da igual que coincida ahí, como que realmente el trade, a lo mejor en vez de ahí lo tomo aquí porque realmente el precio de compra es más arriba. Me da igual. La idea es que lo tomemos en un precio de compra y esto tiene más probabilidad en un precio de compra, el que sea. Me da igual si está más arriba, si está más abajo. A lo mejor en vez de estar ahí arriba está aquí abajo. Me da igual. La idea es que el trade esté donde esté, la probabilidad gane peso, ¿vale? Por lo tanto, siempre respetamos un precio de compra. El que no lo sepa, como digo, que recurra a las tarjetitas, pero la idea fundamental en este tipo de trades es respetar la apertura. El precio de compra. Al revés, lo mismo, ¿vale? Si en vez de tenerlo alcista lo tenemos todo bajista, es decir, que tenemos un mercado así bajista, por ejemplo, la presión del día va a ser bajista, y tenemos una presión del día también bajista, la presión general y la presión del día bajistas ambas, en vez de estar esto lo tenemos al revés, haremos exactamente la misma idea, pero con precios de venta. Pues cuando venga a retestear la apertura, pero por debajo, cuando venga a ser un trade, por ejemplo, nosotros tenemos un movimiento bajista, cuando venga a ser el retroceso aquí, pues resulta que aquí nosotros vamos a tomar el trade bajista. Pues, y lo mismo va a pasar con precios de venta. Pues si resulta que en este trade nosotros ya hemos hecho este movimiento bajista, aquí resulta que hay un precio de venta, el que sea, pues aquí volvemos a buscar una venta porque ahí coincide, ¿no? Después a esto ya añadiremos Fibonacci y demás, que nosotros ya hemos ido viendo en los vídeos cómo añadimos ese tipo de cosas, ¿no? Pero esto es un poco la idea fundamental. Y el resto van un poco en consonancia a esto. Continuation Trade. ¿Qué significa Continuation Trade? Este solamente lo utilizo para un tipo de detalle. Es añadir contratos. Yo aquí nunca hago una entrada. Nunca. Solamente añado contratos. ¿Esto qué quiere decir? Que este trade, es continuación de este. Es decir,
para poder que se me dé un trade de continuación, tengo que tener sí o sí un respect trade o un trade de respeto. Siempre. Es decir, tengo que tener uno de estos para poder hacer el siguiente. En mi caso, repito, estamos hablando de mi estrategia. ¿Por qué lo hago así? Porque para yo poder hacer un trade aquí, en este nivel, un trade de continuación, ¿qué significa? Esto es lo que comúnmente le llamamos un breakout, que es el hecho de romper un máximo o romper un mínimo, ¿vale? En este caso sería romper máximos porque estamos en una presión de compra, una presión en compra o una tendencia alcista, da igual como lo llaméis, pero al revés sería lo mismo, pero rompiendo mínimos, ¿vale? La idea fundamental, ¿cuál es? Que si nosotros ya tenemos una entrada aquí y nosotros vemos que el mercado está respetándonos lo que nosotros previamente hemos estudiado, ¿qué ha sido? Pues aquí hemos visto que nosotros teníamos una presión de general alcista y teníamos una presión del día alcistas. Como las ambas eran alcistas, que veíamos que aquí era un buen trade alcista. Vamos a suponer que el mercado ha ido a favor de lo que nosotros analizamos y el mercado continúa. Por lo tanto, tendré una entrada aquí y que aquí de momento ya iría en beneficio. ¿Esto qué implica? Que si yo añado otro contrato aquí, añado otra entrada aquí, lo que me va a favorecer es que yo ya llevo un camino hecho. Por lo tanto, el hecho de que yo le saque 10, 15 puntos a esto, lo que sea, según el activo que tengáis, si le sacamos un poquito, un trayecto y cerramos ese contrato, ya tenemos un poquito más ganado con el hecho de que hemos doblado contratos, y eso implica que vamos ese camino, vamos ganando el doble. La idea fundamental de este tipo de trade es sacarle un poquito más al mercado, es decir, como extendernos un poquito más de lo normal, ¿vale? Esta es la idea fundamental. Recordar, siempre teniendo en cuenta muy bien cuáles son los precios de venta y evidentemente teniendo en cuenta que aquí se nos puede girar el mercado. Evidentemente este trade no es cuestión de dejarlo hasta aquí, porque a lo mejor el mercado resulta que tiene una sobreextensión, viene a visitarnos aquí y al final en vez de ganar dinero perdemos. Por lo tanto, ¿cuál es la idea fundamental de esto? Sacarle un poquito, el que sea, y cerramos y mantenemos el otro, ¿vale? Recordar que en los futuros el problema que hay es que se cierra primero el primer contrato y después se cierra el segundo. ¿Esto qué implica? Que generalmente cuando nos va a pasar que abrimos este segundo contrato y lo cerramos, por decir un ejemplo aquí, lo que cerramos aquí es este contrato, el que se cierra aquí es este contrato, el que hemos abierto aquí se mantiene vivo. ¿Esto qué implica? Que si nosotros tenemos una sobreextensión de este nivel, por ejemplo, o venimos aquí abajo, este trade de aquí estaría en negativo. ¿Esto qué implica? Que aquí ya tenemos dos ideas, ¿vale? Aquí ya depende del trader, es decir, depende de vosotros, depende de ti, ¿vale? Concretamente de ti, analizar qué es lo que a ti te gusta más hacer o qué es lo que te viene mejor a ti. ¿Por qué? Aquí tienes dos opciones. Uno, en el momento que tomas beneficio con un trader que sea, por ejemplo, el primero lo sacamos aquí, automáticamente poner este en break-even es una opción. Y la otra, ¿cuál es? La otra es ponerle un stop un poquito más atrás. Por ejemplo, si este trade, por ejemplo, esperamos que a lo mejor venga hasta aquí solo, porque aquí consideramos que es un precio de compra, a lo mejor nos viene bien este trade ponerle un stop por aquí atrás, porque consideramos que aquí hay un precio de compra y desde aquí se puede girar el mercado, ¿no? Entonces, a lo mejor nos viene bien ponerlo así, poner un stop un poquito más atrás, que no nos tire la entrada, y a partir de ahí mantener este trade. El otro ya le hemos sacado un beneficio y a lo mejor al segundo también le sacamos un beneficio extra, ¿vale? La idea fundamental es esta, que esto lo estudiemos, lo analicemos. Esto es la idea que yo utilizo, tenéis que estudiarlo por vosotros mismos. Ahora, evidentemente aquí la probabilidad baja bastante, ¿vale? Baja bastante, ¿qué quiere decir? Pues más o menos vamos a ponerlo como un trade a medias, ¿vale? No es un mal trade, tampoco es el mejor. ¿Por qué? Porque aquí en este trade ya estamos sobreextendiendo un movimiento, es decir, uno de los fractales se está sobreextendiendo, el movimiento está sobreextendiéndose. ¿Esto qué implica? Que a mayor sobreextensión del precio, evidentemente hay más riesgo, porque el riesgo de que se gire el mercado es más alto. Por lo tanto, este trade, a pesar de que sigue siendo igual, es decir, seguimos respetando la presión general del mercado y seguimos respetando la apertura como tal, lo que pasa en este trade es que aquí perdemos un poquito más de nivel o de confianza, porque estamos sobreextendiendo un precio que a lo mejor el profesional, al sobreextender, lo único que está buscando es buscar una liquidez para poder bajar. Por lo tanto, mucho ojo con este trade, porque este sí que baja un poquito el nivel de acierto. Y ya el último que hay es el trade de fallo. El trade de fallo, ¿qué implica? ¿Qué quiere decir? Simplemente buscamos una zona en la que nosotros estamos dispuestos a ir en contra del mercado. En este caso es un movimiento alcista,
Por ejemplo, que venimos con el mismo ejemplo, pero aquí lo que estamos buscando no es continuar la tendencia, sino que estamos viendo que el mercado está perdiendo fuerza. Hemos visto que aquí en esta zona puede tener un precio de venta fuerte, importante, y a lo mejor ahí nos compensa más buscar una venta y no una compra, a pesar de que estamos por encima de la apertura. ¿Qué pasa con este tipo de trade? Que este tipo de trade, evidentemente, la probabilidad baja muchísimo, ¿vale? Ya lo he dicho muchas veces en los directos, este trade es muy arriesgado, es muy peligroso, porque vamos en contra de todo. Ir en contra de todo es muy peligroso, ¿vale? Es ir completamente contra tendencia, que generalmente se le suele decir, o ir totalmente en contra de los institucionales, y esto es muy peligroso. Por lo tanto, este tipo de trade yo lo haría muy poquitas veces o muy de vez en cuando y en zonas muy claras, muy claras, de zonas muy generales. Como hemos dicho antes, por ejemplo en H1, en zonas en las que vemos que el mercado claramente se está vendiendo históricamente, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos vamos aquí y vemos que el precio está llegando en torno a los niveles del 9.736, por decir un ejemplo, vemos, vale, si aquí el mercado se desplomó por completo, la probabilidad de que aquí el mercado se vuelva a desplomar es bastante alta. Por lo tanto, aquí, a pesar de que entremos aquí abajo y vayamos en compra y a favor de todo, a lo mejor compensa más buscar una venta y no una compra, dependiendo de lo que haga el mercado. Recordad que nosotros analizamos, no adivinamos, ¿vale? Recordar eso, siempre, análisis antes que adivinar, siempre, ¿vale? Nunca se adivina, se analiza el mercado y se va analizando vela a vela. Por lo tanto, este es un poco el resumen de lo que yo hago aquí. Lo mismo al revés, ¿vale? Como os he dicho antes, aquí en vez de ser alcista, si fuera bajista, sería lo mismo. Buscar respetar la presión general bajista, buscar respetar la apertura a la baja y a partir de ahí simplemente hacer lo mismo que hemos hecho aquí, pero continuando la tendencia, rompiendo mínimos, ¿vale? Pero es la misma idea, la misma filosofía que he explicado aquí. Y el trade de fallo aquí en venta sería exactamente lo mismo, pero al revés, es decir, venimos con una presión de mercado bajista o con un movimiento claramente bajista, todo es bajista, todo nos indica venta y sin embargo vemos que está llegando a un mínimo muy claro. Por ejemplo, como hemos visto aquí, a lo mejor llegamos a un tipo de esta zona que a lo mejor vemos que en el momento que llega a esta zona a lo mejor nos compensa más buscar compras y no ventas, porque vemos que el mercado está claramente buscando comprarse. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, pero recordar mucho que este trade es el que más probabilidad tiene, este es un poco el que estamos en mitad de camino y el trade de fallo es el que es más peligroso de los tres. Muy bien, ¿vale? Como veis, en el fondo no es tan complicado. Es decir, tenemos tres tipos de trades, vamos a hablar así, tres tipos de trades en los cuales sabemos que de estos tres tenemos uno que es muy grande, que es muy alta la probabilidad, un segundo que la probabilidad baja algo, no es tan peligroso, pero ya baja algo la probabilidad, y un tercero que sí que es muy arriesgado y generalmente va a estar por debajo del 40% de acierto, incluso tal vez menos. ¿Qué pasa con el que tiene menos probabilidad? Que evidentemente el que tiene menos probabilidad de los tres es el que tiene un recorrido enorme, tiene un gran recorrido, si lo dejamos evidentemente. Lo que no podéis hacer, y os lo digo ya al final, y espero que os habéis quedado el vídeo para poder ver esta parte, también es fundamental, es el hecho de que recordéis que el primer trade, el que tiene mejor acierto, el que tiene más probabilidad de acierto, ese evidentemente, aunque lo cortemos antes o tendamos a cortarlo antes, porque eso lo hacemos habitualmente todos los que estamos empezando más, que evidentemente tendemos a que en cuanto tenemos algo de beneficio cortamos enseguida, no va a pasar mucho. ¿Por qué? Porque como el acierto es tan alto, lo normal sería que en caso de que nos bajemos, incluso puede estar, yo he llegado a porcentajes del 84%, 83%, ¿vale? Pero poniéndolo en lo más bajo he estado en torno al 70-72%, dependiendo del mes, ¿vale? No siempre estamos con el mismo acierto. Pero incluso a un 70%, aunque lo cortemos antes, mientras que estemos siempre por encima del 1 a 1 en ratio, siempre vais a ser rentables, siempre. Y eso es lo que tenéis que tener en cuenta, respetando ese primer trade y haciéndolo en condiciones normales 1 a 1 y respetando los precios, como yo los digo, lo normal es que seáis rentables. Digo siempre lo mismo, depende del trader, ¿vale? No por el hecho de que realmente vosotros seáis negativos o tengáis los tres en negativo, es que el sistema está mal, ¿vale? Os digo que no, llevo 3 pruebas consecutivas pasándolas, por lo tanto algo tiene que haber bien, ¿no? Aparte de eso, después que tenemos el segundo trade, que es de continuación, evidentemente tiene mucho riesgo, por lo tanto, yo siempre busco en el segundo trade, cuando ya busco continuar, es decir, añadir un contrato extra, protegerlo muy rápido, ¿vale? ¿Cómo lo protejo muy rápido? O lo protejo detrás de la vela en que genera esa apertura, o lo protejo buscando que me quede break-even en caso de que me salte el stop. Es decir, cuando el mercado me abre ese segundo contrato, me va a hacer una ponderación media de los dos contratos. Una la va a tener arriba, la otra la va a tener abajo de los dos contratos y va a ser una ponderación media. En esa ponderación media, ¿yo qué hago? Hay dos opciones. Una, pones un contrato break-even y el otro lo pones detrás de manera que el riesgo que asumes ya es pequeño. O la otra opción es poner automáticamente los dos contratos a break-even y deja seguir y ver hasta dónde llega. Esa es la opción. Es las dos que os doy como opciones para que manejéis, ¿vale? O proteges los dos contratos automáticamente o pones uno
cubierto en break-even, y el otro lo dejas un poco más atrás buscando un pivote, buscando un precio que te pueda servir de respeto, para que te respete el nivel, y a partir de ahí buscar que el mercado continúe, ¿no? Ambas opciones son válidas. Lo único que siempre os digo, analizarlo por vosotros mismos, testearlo, backtesting, y tirarle mucho mercado a eso para ver qué tal os funciona, ¿vale? Y como decía, el tercer trade, el más peligroso de todos, muy porcentaje bajo de acierto, muchísimo, muy bajo. ¿Esto qué implica? Implica que obviamente cuando el trade va mal, que va a ir casi siempre mal, no hay que asustarse. Ya sabemos de antemano que el trade, lo normal es que salga mal, eso es lo normal. Por lo tanto, el problema que tenemos cuando hacemos ese tipo de trades tan arriesgados es que vamos con la conciencia de que tiene que salir bien sí o sí, ¿no? Es que queremos que sea rentable. Claro que todos queremos que sea rentable, pero tenemos que ser objetivos, tenemos que pensar con la cabeza. Hay que ser consecuente con lo que estamos haciendo. Si asumimos un trade que es muy arriesgado, lo normal es que salga mal, por lo tanto lo normal es pensar que va a salir mal. Eso es lo lógico. Si después va a favor, pues maravilloso, pero lo normal es pensar que va mal. Por lo tanto, tener en cuenta este tipo de detalles. Si vamos buscando un trade que es muy peligroso, también tenemos que dejar correr el beneficio lo suficiente. A partir de ahí, ¿cuánto es mucho? Ya depende de lo que vosotros tengáis como sistema. A partir del 3-1, 4-1, ¿vale? Tenéis que tener un sistema más o menos, ¿vale? Pero a partir de ahí vosotros tenéis un ejemplo mismo de ayer mismo, lo colgué ayer, en el cual tenéis una entrada que, por ejemplo, iba al revés. Estaba un precio de compra en el que yo compro, porque veo que claramente es un precio de compra, pero estaba por debajo de la apertura y estaba completamente en un mercado vendedor. Ahí vamos un poco en contra, porque a pesar de que la presión del día es negativa, estoy en contra de la presión del día, sí que voy a favor de la presión general. Por lo tanto, me ayuda un poquito la presión general, ¿vale? Pero ¿qué pasa? En el precio de compra, el mercado reacciona, busco ese trade de compra, pero como sé que es un trade arriesgado porque la presión del día es al revés, lo que busco que es, evidentemente, en el momento que me salta la entrada, lo que hago es protegerla cuando ya el mercado ha hecho un movimiento suficiente, y protegerlo. Una vez que lo protejo, dejarlo correr hasta donde llegue. ¿Hasta donde llegue cuánto es? Pues a partir de los 30-40 puntos podemos empezar a ir cubriendo, o a partir de los 20 y tantos, ¿no? Pero por lo menos un trade que ya no sea un 1-1. Recordar que yo manejo 10 de stop de general de máximo, y voy buscando en una entrada normal 10-15, dependiendo de lo que busque en concreto, dependiendo de si es una prueba de fondeo. Recordar que cambio mucho la estrategia en función de para qué estoy haciéndola. Si es una cuenta real, dejo correr más. Si es para cuenta fondeada, evidentemente toca reducir en los primeros 2000, tengo que ajustar mucho más para que me salte el drawdown y demás. Pero ¿qué pasa? En los trades muy arriesgados, intentar buscar dejar correr, acostumbraros a dejar correr los trades y hasta donde llegue. Recordar que a lo mejor en un trade de ese tipo, a lo mejor resulta que estáis haciendo un 10-1, un 20-1, os puede dar una barbaridad, dejarlo correr. Yo he llegado a sacarme trades con 230 puntos de beneficio en un trade de 10. Por lo tanto, ¿qué pasa? Si en un trade yo me saco 23 stops de camino, pensad lo que significa eso. En un solo trade, 23, esto implica que puedo hacer 23 stops consecutivos y mantener la cuenta igual. Por lo tanto, pensar en ese tipo de detalles. Necesitamos uno que salga bien, pero son tres muy peligrosos. Por lo tanto, la gestión también tiene que ser adecuada, ¿vale? Espero que se haya entendido. Cualquier pregunta, sabéis, dejadmela en los comentarios y yo encantado responderé. Recordad que cualquier cosa dejamos por aquí la lista de reproducción, por aquí al otro lado primero dejaré para suscribiros, para que tengáis, me ayudéis con este canal, para que me ayudéis con lo que estoy haciendo aquí, la propuesta que estoy haciendo, que espero que os guste. Cualquier sugerencia, comentario, lo que queráis, en los comentarios, encantado de recibirlo y estaré muy atento. Por lo demás nada, un saludo y hasta luego.